Título: El camión anfibio que parecía ridículo, pero mantuvo vivo el día D. En el verano de 1942, una máquina extraña salió de una fábrica en Pontiac, Michigan. A primera vista no parecía un arma. Parecía una lancha de acero a la que alguien le había puesto 6 ruedas de camión. No tenía blindaje, no llevaba un cañón pesado, no parecía capaz de resistir un campo de batalla. Su casco era delgado, su silueta era rara, y para muchos oficiales parecía una idea absurda. Demasiado torpe para ser una lancha, demasiado extraña para ser un camión, y demasiado frágil para ser tomada en serio. Pero esta máquina resolvió uno de los problemas más antiguos de cualquier invasión. Podía salir de un barco, cruzar el agua, subir a una playa y seguir avanzando tierra adentro con la misma carga a bordo, sin grúas, sin puerto, sin descargar una vez en el agua, otra vez en la playa y una tercera vez sobre un camión. Su nombre oficial era DUKW-353, pero los soldados le dieron un nombre mucho más fácil. Lo llamaron DAC. Y aunque sonaba como el nombre de un animal, aquellas letras no fueron elegidas como broma. En el sistema de General Motors, la letra D indicaba un diseño de 1942. La U señalaba que era un vehículo utilitario anfibio. La K indicaba tracción en el eje delantero. Y la W indicaba 2 ejes traseros motrices. Era un nombre técnico, frío y poco memorable. Pero para los soldados, simplemente era el DAC. Y ese apodo era perfecto, porque hacía exactamente lo que un pato hace de forma natural. Se movía por tierra, se movía por agua, y no parecía especialmente elegante en ninguno de los dos lugares. Y antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, aquel vehículo anfibio de aspecto ridículo se había convertido en una de las máquinas logísticas más importantes de los aliados. Para entender por qué el DAC importaba tanto, hay que entender algo básico. Una invasión no termina cuando los soldados pisan la playa. En realidad, ahí empieza el problema más difícil. Los hombres pueden desembarcar, los tanques pueden llegar a la arena, las primeras unidades pueden avanzar unos metros o unos kilómetros, pero un ejército no sobrevive solo con valor. Un ejército vive de combustible, munición, comida, agua, piezas de repuesto, radios, medicinas y proyectiles de artillería. Si todo eso no llega, la invasión se detiene. Antes del DAC, la carga tenía que pasar por demasiadas manos. Un barco esperaba lejos de la costa. Las cajas bajaban a una lancha de desembarco. La lancha llegaba a la playa. Allí, los hombres descargaban sobre arena, barro o piedras. Después, alguien tenía que cargar todo otra vez en camiones para llevarlo hacia el interior. Cada paso costaba tiempo. Cada paso agotaba a los hombres. Cada paso podía perder carga en el agua. Y cada minuto en la playa podía atraer fuego enemigo. Los aliados sabían que una futura invasión de Europa no dependería solo de soldados y tanques. Dependería de una cadena de suministro capaz de moverse sin detenerse. La playa tenía que convertirse en un puerto improvisado, y tenía que hacerlo antes de que los alemanes pudieran empujar la invasión de vuelta al mar. Ese fue el problema que recibieron ingenieros y científicos civiles estadounidenses en 1942. El proyecto fue encargado a Palmer Coslet Putnam, un ingeniero vinculado al Instituto de Tecnología de Massachusetts. Putnam no buscó solo expertos en vehículos militares, buscó gente que entendiera el agua. Rod Stephens Jr., de la firma Sparkman & Stephens, ayudó a diseñar el casco. Dennis Poulston, un marinero británico que vivía en Estados Unidos, aportó experiencia real en navegación y mar abierto. El resultado no fue una lancha elegante, tampoco fue un camión normal. Fue una solución rara, pero muy inteligente. Tomaron el chasis de un camión General Motors de 2,5 toneladas, con tracción de 6 ruedas, y lo encerraron dentro de un casco de acero estanco. Un propulsor de 3 palas lo movía en el agua. El volante controlaba las ruedas delanteras en tierra y también el timón cuando el vehículo navegaba. 2 bombas de achique sacaban el agua que entraba al casco. Y lo más importante, gran parte de la mecánica seguía siendo la de un camión común.
Eso significaba que los mecánicos aliados no tenían que aprender desde cero. Si podían reparar un camión General Motors, podían reparar un DAC. Esa sencillez fue una de sus grandes virtudes. Una máquina militar no sirve de mucho si necesita piezas raras, especialistas raros y talleres perfectos. En guerra, lo que importa es que funcione, que se repare rápido y que vuelva al trabajo. El Doc hacía exactamente eso. En carretera podía moverse como un camión. En el agua era lento, pero no necesitaba ser rápido. Su misión no era correr. Su misión era no romper la cadena. Podía llevar hombres, combustible, munición, comida o incluso una pieza ligera de artillería desde un barco hasta tierra firme. Y podía hacerlo sin cambiar la carga de vehículo. Una de sus innovaciones más importantes fue el sistema central de inflado de neumáticos. El conductor podía cambiar la presión de las ruedas desde la cabina. Para una carretera dura, los neumáticos necesitaban más presión. Para arena blanda, menos presión. Para barro, otra presión distinta. En una playa bajo fuego, detenerse para ajustar las ruedas a mano podía ser mortal. Con este sistema, el Doc podía salir del agua, cruzar arena blanda y seguir avanzando. Hoy esa idea parece normal en muchos vehículos militares. En aquel momento era revolucionaria. También tenía otra ventaja menos visible. Podía usar muchas piezas ya conocidas por los talleres aliados. Esa fue una decisión enorme. En una campaña anfibia, no basta con fabricar una máquina brillante. Hay que mantenerla viva después de que llegue el barro, la sal, la arena y el uso brutal de cada día. El DAC podía dañarse, oxidarse, atascarse o llenarse de agua, pero seguía perteneciendo a una familia mecánica que los soldados ya entendían. Eso reducía el miedo de los mecánicos, y en una guerra de movimiento, un vehículo fácil de reparar puede valer más que un vehículo perfecto. Al principio, muchos mandos dudaron del DAC. No parecía serio, no parecía robusto, no parecía una máquina que mereciera prioridad. Pero una historia cambió muchas opiniones. Cerca de Provincetown, en Massachusetts, una embarcación de la Guardia Costera quedó varada en mal tiempo. Las olas y el viento impedían que otros medios llegaran con facilidad. Un DAC experimental estaba cerca durante una demostración y pudo alcanzar a los hombres atrapados. De pronto, la máquina ridícula ya no parecía tan ridícula. Parecía útil. La producción creció con rapidez. Antes de que terminara la guerra, se construyeron más de 21,000 DACs. Los usaron fuerzas estadounidenses, británicas y de otros países aliados. Gran Bretaña recibió miles mediante préstamo y arriendo, y muchos fueron operados por el Real Cuerpo de Servicio del Ejército. La escala de producción también explica por qué tuvo tanto impacto. Un prototipo extraño puede ganar una demostración, pero una guerra no se gana con un prototipo. Se gana cuando una idea puede repetirse miles de veces, enviarse a varios frentes, mantenerse con piezas comunes y entregarse a unidades que no tienen tiempo para tratar cada vehículo como una pieza de museo. El DAC pasó esa prueba. Su primera gran prueba llegó en Sicilia. La operación Husky comenzó en julio de 1943. Fue una invasión anfibia enorme para su época. Las playas estaban llenas de hombres, vehículos, cajas, combustible y órdenes que cambiaban cada minuto. Allí el DAC demostró para qué había sido creado. Podía llevar suministros desde los barcos hasta la costa y continuar hacia depósitos más seguros. Podía reducir el caos del punto más peligroso, la línea donde el mar termina y empieza la playa. Los comandantes entendieron que el vehículo no era hermoso, pero resolvió un problema real. Sin embargo, Sicilia también mostró su mayor debilidad. El DAC no era una máquina mágica, tenía límites. Si se sobrecargaba, perdía margen de flotación. Ese margen era la pequeña distancia entre el agua y el borde superior del casco. Cuando la carga era excesiva, el agua podía entrar. Si entraba más agua de la que las bombas podían sacar, el vehículo se convertía en una trampa. Esa lección se volvió terrible en Omaha Beach durante la invasión de Normandía.
Algunas unidades estadounidenses cargaron DACs con obuses en mares difíciles, lejos de la costa. Las piezas de artillería llevaban a los vehículos casi al límite de seguridad. Muchas tripulaciones no tenían suficiente entrenamiento con ellos. Las olas golpearon los cascos. Algunos se inundaron, otros volcaron. Otros fueron destruidos antes de llegar a la playa. En esos casos, el DAC no falló porque fuera inútil, falló porque fue usado más allá de lo que podía soportar. La misma máquina que salvaba una operación podía matar a sus tripulantes si alguien la trataba como si no tuviera límites. En las playas británicas, la historia fue distinta. En Gold Beach, el Real Cuerpo de Servicio del Ejército utilizó los DACs dentro de un sistema organizado de suministro. En torno al puerto artificial de Arromanches, los vehículos iban y venían entre los barcos y la costa. Llevaban carga, regresaban, recibían más carga y repetían el circuito. Ahí es donde el DAC mostró su verdadera naturaleza. No era una máquina para una sola acción espectacular. Era una máquina para repetir el mismo trabajo una y otra vez, hora tras hora, día tras día, hasta que una playa dejaba de ser una playa y se convertía en una arteria logística. No era una escena gloriosa, era trabajo duro, mecánico, agotador. Pero era exactamente el tipo de trabajo que mantiene viva una invasión. Después llegó la gran tormenta de junio. El temporal destruyó el puerto artificial estadounidense en Omaha y dañó numerosas embarcaciones. De pronto, quedó claro que incluso los planes más cuidadosos podían romperse en una sola noche. Pero los DACs podían hacer algo que muchas estructuras fijas no podían hacer. Podían salir del agua y refugiarse en la playa. Después de la tormenta, se volvieron todavía más importantes para mantener el flujo de suministros en Normandía. El DAC no era famoso como un tanque. No aparecía en los relatos heroicos como una unidad de asalto. Pero estaba en todas partes donde la guerra necesitaba movimiento. Sicilia, Salerno, Normandía, el Rin, Birmania. Donde había agua, barro, playas rotas o carreteras destruidas, el DAC podía convertirse en la diferencia entre avanzar y quedarse detenido. Una de sus historias más extrañas ocurrió en Pont du Hoc. Allí, los Rangers estadounidenses debían subir acantilados que dominaban las playas de Utah y Omaha. Algunos DACs fueron modificados con largas escaleras giratorias, parecidas a las de los camiones de bomberos. La idea era llevarlos hasta la base del acantilado, levantar las escaleras y ayudar a los Rangers a alcanzar la cima. Sobre el papel, era una solución audaz. En la realidad, salió mal casi desde el principio. Un error de navegación retrasó la llegada. El fuego enemigo fue intenso. El bombardeo naval había destruido partes del acantilado y creado montones de escombros en la base. Los DACs con escaleras no pudieron cumplir la misión como se había imaginado. Los Rangers subieron principalmente con cuerdas y escalando. Pero la historia no terminó ahí. Algunos conductores británicos del Real Cuerpo de Servicio del Ejército, asignados a la operación, acabaron combatiendo, transportando munición y ayudando a hombres heridos bajo fuego. La historia del DAC no fue solo una historia de metal, ruedas y propulsores. También fue una historia de hombres que tuvieron que improvisar cuando el plan perfecto dejó de existir. En marzo de 1945, el DAC volvió a demostrar su valor durante la Operación Plunder, el cruce aliado del Rin. Las primeras tropas cruzaron bajo fuego, pero después había que sostener la cabeza de puente. Hacían falta municiones, combustible, radios, comida y equipos. Los DACs siguieron a las unidades de asalto y ayudaron a mantener la línea de suministro viva. La lección era siempre la misma. La primera ola puede tomar terreno, pero solo el suministro puede conservarlo. En Birmania, los DACs también resultaron valiosos. Las lluvias del monzón destruían puentes y convertían caminos en barro. En ese ambiente, un camión normal podía quedar inútil. Un camión anfibio podía seguir trabajando.
Cuando el agua cubría caminos y cortaba rutas, el DAC podía mantener conectadas a unidades que de otra manera quedarían aisladas. Gran Bretaña intentó construir su propio camión anfibio, el Terrapin. Sobre el papel parecía superior en algunos aspectos. Tenía blindaje y podía cargar más, pero en la práctica era lento, difícil de manejar y poco adecuado para mar abierto. Su dirección era complicada y su comportamiento no inspiraba la misma confianza. Al final, los británicos tuvieron que aceptar algo incómodo. El vehículo estadounidense, más simple y menos ambicioso, era más útil. También existía el LVT Buffalo, un anfibio blindado con orugas, pero cumplía una función distinta. El Buffalo podía cruzar arrecifes, barro profundo y obstáculos que detenían a los vehículos con ruedas. Era una máquina de asalto. El DAC era otra cosa. No estaba hecho para encabezar una carga contra defensas enemigas. Estaba hecho para llegar después y llevar todo lo que convertía una cabeza de playa en un ejército real. Esa diferencia es importante. El DAC no ganaba batallas destruyendo tanques. Las ganaba evitando que los ejércitos se quedaran sin comida, sin combustible o sin munición después de desembarcar. Su legado continuó mucho después de 1945. La Unión Soviética recibió DOCs y más tarde construyó un derivado propio. Otros países los usaron durante años. Algunos sirvieron en rescates, expediciones, entrenamiento y hasta en recorridos turísticos civiles. Una máquina creada como solución temporal de guerra terminó sobreviviendo durante décadas. Ese detalle dice mucho sobre el diseño. Muchas máquinas de guerra desaparecen en cuanto termina la emergencia que las creó. Son demasiado caras, demasiado especializadas o demasiado difíciles de mantener. El DOC era diferente. Seguía siendo útil porque resolvía un problema que no terminó con la guerra: cómo mover personas y carga cuando el camino se convierte en agua y cuando el agua no permite usar un barco normal. Por eso el DOC es tan interesante. No fue diseñado para parecer heroico, no tenía la protección de un tanque, no tenía el poder de un acorazado, no tenía la velocidad de un vehículo ligero de reconocimiento. Era un camión dentro de un casco de barco. Tenía ruedas, propulsor, bombas de achique y una mecánica sencilla. Pero los ejércitos no avanzan solo con máquinas impresionantes. Avanzan con combustible, con comida, con munición, con piezas de repuesto, con vehículos que hacen el trabajo invisible. En una playa saturada de humo, una caja de proyectiles podía ser más importante que otro cañón. Un bidón de combustible entregado a tiempo podía mantener vivos a los tanques. Un camión que no necesitaba puerto podía convertir una costa abierta en una ruta de suministro. Ese fue el verdadero genio del DAC. Borró la frontera entre barco y camión durante el tiempo suficiente para que un ejército siguiera avanzando. Y en una guerra recordada por tanques, acorazados, generales y grandes batallas, este extraño vehículo anfibio merece un lugar propio. Porque a veces la máquina que gana una guerra no es la que dispara, a veces es la que consigue que todo lo demás siga funcionando.